pastor Pepe en la red. Hace 2 semanas cuando el Señor por su gracia pues me permitió compartir, exponer la palabra, pues dijimos, el tema fue las evidencias, hablamos de 3 evidencias que nos dicen que somos hijos de Dios. Y yo las voy a resumir. Las voy a resumir porque considero que es de suma importancia que lo tengamos presente. Evidencia de que somos hijos de Dios. Número 1, en Romanos 8:9 dice que el Espíritu mora en nosotros. Así que eso nos habla de posesión. Posesión. Número 2, Romanos 8:14. El Espíritu nos guía. Eso nos habla de dirección. Número 3, el Espíritu, Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Eso nos habla de protección. Así que hay 3 palabras. Si alguna vez le viene a usted la duda de que si usted es hijo o hija de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 9, 14 y 16, te dice 3 palabras en sí. 3 afirmaciones que Dios te da: posesión, dirección y protección. Y en esa protección está el asunto de que está la garantía. Hay una garantía de Dios hacia nosotros, de que somos hijos de Dios. Hablamos de protección y no puedo evitar hablar del tema que he estado hablando los últimos días a través de los medios y los que han estado siguiéndome en las redes sociales y en los mensajes de chat, el tema migratorio, que de eso vamos a abundar un poco más. Pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de protección, escuchen bien esto, está hablando de esa protección causada por una provisión de Dios. La provisión perfecta de Dios a nosotros es Cristo Jesús, su plan redentor ejecutado en la persona de Cristo Jesús. Pero cuando pensamos en protección por causa de una provisión que ya existe, pienso por ejemplo la ley DACA. La ley DACA, que es la provisión que provee protección a aquellos niños que vienen a este país sin ningún papel y para evitar contra un potencial de deportación, la ley DACA. O cuando usted es testigo de un crimen y usted tiene que testificar en una corte contra alguien, a usted lo ponen en un programa que se llama el Witness Protection Program, el programa de protección de testigos, que es un sistema, que es una provisión que le provee protección para que su seguridad personal no falte. O si usted es una persona que ha sido perseguido en su país de origen, usted apela a las provisiones a la provisión de este país que le confiere la potestad de poder pedir asilo político a fin de que usted tenga protección. ¿Me doy a entender? Así que la protección viene por causa de la provisión. Y vuelvo otra vez. ¿Cuáles son las 3 evidencias de que usted es hijo de Dios, hija de Dios? Si usted ha nacido de nuevo, si usted le ha confiado su vida a Cristo Jesús. Número 1, la posesión,
el Espíritu Santo mora en ustedes, mora en nosotros. Número 2, la dirección. El Espíritu Santo nos guía. Ya no nos guiamos nosotros mismos. Y número 3, por causa de la provisión, tenemos la protección de Dios por causa del Espíritu que da testimonio, atestigua de que somos hijos de Dios. Amén, hasta aquí. 3 palabras: posesión, dirección y protección. Y esas 3 palabras son importantes porque les quiero decir una cosa, y aquí vamos a ir más, vamos a abundar un poco más, y es el tema de que el enemigo quiere recordarnos, quiere sacarnos, desencarrilarnos de esa realidad, quiere traer duda a nosotros. Yo quisiera traer a usted todo eso de posesión, dirección y protección. Eso es lo que Dios ofrece a aquellos que le reciben, a aquellos que son sus hijos, a aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que Dios nos da. Ahora bien, aquí viene un asunto que tiene que ver con identidad. Y para eso es lo que vamos a tratar ahora, con nuestra identidad. Simiente, nacimiento y apropiación son las 3 palabras clave. Simiente. Y para eso vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 13. Isaías capítulo 6, versículo 13. Todos conocemos el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías fue llamado, donde Isaías vio en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor, lo describía como alto y sublime, decía que sus faldas llenaban el templo, dice que los quiciales, ¿verdad? Que por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, que dice que la casa se llenó de humo. Y leemos que Isaías clamaba dentro de sí, decía: ay de mí que soy hombre muerto y has visto al Señor. Y entonces dice que voló uno de los serafines y puso carbón encendido en los labios. Y dice: he aquí, tus labios son purificados y es quitada tu culpa. Y luego de eso dice: ¿a quién enviaré? Y dice: respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí lo hemos leído, hasta aquí lo hemos cantado. Y entonces quiero ver ahora a qué es que el Señor nos está enviando. Dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya hasta para él sanidad. Fíjense una cosa. Ustedes se recuerdan en Mateo capítulo 13 cuando los discípulos, cuando Jesús explica por qué él hablaba en parábolas, ¿verdad? ¿A quién Jesús le hablaba en parábolas? ¿Le hablaba directamente a los discípulos? No, él hablaba a la multitud, les hablaba en parábolas. A la multitud Jesús les hablaba en parábolas. A los discípulos Jesús les explicaba las parábolas. Y a los 3, a los que habían más madurez entre ellos, ese núcleo, él se les revelaba las cosas más profundas del reino. Y fíjense que las palabras, las expresiones de Jesús, la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas en Mateo 13 eran las mismas palabras que Isaías estaba utilizando aquí en Isaías 6. Decía, ¿verdad? Para que agrava sus oídos, dice que
engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea que lo que oigan, lo que vean, no lo puedan ni entender. ¿Por qué? Porque el corazón está engrosado. Cuando el corazón está engrosado, está muy ocupado en las cosas, en el pecado. Y entonces, y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no hayan hombre en las casas, y tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y aquí está el versículo clave. Y si quedare en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble, y aquí está el clave, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Como el roble y la encina. Son maderas duras, son maderas que no se corrompen, que no se pudren fácilmente. Y dice que como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y lo primero que vamos a considerar es, hablamos primero posesión, dirección y protección. Y ahora vamos a hablar de la simiente. Así será el tronco, la simiente santa. Eso me habla a mí de remanente, nos habla de remanente, la vida, la vida. ¿Saben? Hay una película de los años 90, fines de los 80, 90, que tiene que ver con una hacienda en Napa Valley. Lo he compartido otras veces aquí, ¿verdad? Y me parece que es, ahora mismo, ¿cómo se llamaba Sorba el griego? El actor, Anthony Quinn. Anthony Quinn, mexicano, judío mexicano, ¿verdad? Anthony Quinn era el protagonista de esa película. Y llegó un momento, la película tiene su trasfondo y no sé qué más, y hubo un momento en que en esa hacienda en Napa Valley, todas esas plantaciones que tenían siglos, de cuando California pertenecía a México, todo eso agarró fuego enseguida. Y vino este hombre americano que estaba enamorando a la hija del hacendado, pero no podía entrar por la familia. De repente descubre un gajo de la vid, la pica, no la pica, la pela, y estaba verde, había vida. Todo, estamos hablando de cientos de acres de terreno y todo estaba destruido y había luto por tradición familiar que estaba siendo en segundos, en minutos destruida. Y vino este americano que no era de la familia, pero que estaba enamorando a la hija y le muestra el gajo verde. Y eso cambió la perspectiva. Y las palabras de ese suegro o candidato a suegro decía, aquí está el futuro de la familia. Aquí está el futuro tuyo. Guárdalo, porque tus hijos lo van a ver. Tus nietos lo van a ver. Y te va a servir para la posteridad. Y lo que fue, en medio del fuego y de todas esas llamas y todas esas cosas, un indicio de vida, fue un motivo de celebración. Y el hombre americano que estaba enamorando a la hija del hacendado, que no había manera como podía entrarle al suegro, por causa de ese pedacito de planta que podía cambiar el futuro completo, fue adoptado en la familia y aceptado en la familia. ¿No les habla eso de lo que hizo Jesús en nosotros? ¿No les habla eso en Isaías 6:13 de que el remanente está? O sea, el roble y la encina serán cortados y lo que queda es el tronco.
y lo que queda del tronco, así será el tronco, la simiente santa, la vida, el remanente. Eso me habla también de un distintivo. Deuteronomio 7:6 habla, el Señor declara pueblo santo, pueblo escogido, para hacerle un pueblo especial, más que todos los que están sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que escogió? Jehová tu Dios, por causa de la simiente. Esto me habla de esperanza. En Job capítulo 14 dice que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará, aún sus renuevos no faltarán. El retoño es la vida. La vida. Dice, si fuera cortado, aún de él queda la esperanza. ¿Quién es aquel que es esperanza en nosotros? Esperanza de gloria. Dice que sus renuevos no faltarán. Está hablando de renacimiento, pero está hablando también de fruto. De fruto. Y hoy día vamos a estar también al final de este mensaje celebrando fruto. Porque esto tiene que ver también. ¿Saben una cosa? A mí esto me habla de la figura de Cristo en tipo y sombra. Isaías es uno de los profetas más, un profeta mesiánico que más acertado y más preciso describe la llegada del Mesías. Pero aquí me habla de muerte. ¿Por qué me habla de muerte? Bueno, dice, y aún quedase aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Destrucción. Anterior, las ciudades abandonadas, desolación. Pero cuando habla del tronco y habla de la simiente santa, eso habla de resurrección. Aquello que parece que no es el tronco, la vida. Eso fue profetizado en Isaías capítulo 11 versículo 1, que dice: saldrá un varón del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, el padre de David, ¿verdad que sí? Y de la tribu de Judá. ¿De dónde es Jesús? De la tribu de Judá. Dice en manera profética, del tronco de Isaí saldrá un varón, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando que la vida saldrá. Habla de vida. Habla de simiente. Cuando hablamos de la simiente santa, estamos hablando de Cristo. Cristo, la simiente santa. Ustedes sabían que en Génesis capítulo 3, cuando el pecado llegó, que hubo la confrontación, que Dios se dirige a la serpiente y le dice: yo pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es, ahí está hablando desde el mismo Génesis, una profecía mesiánica. Porque la mujer, cuando se habla de la iglesia, la esposa es la mujer, la esposa de Cristo, desposada. Por eso es que el matrimonio tiene algo tan peculiar, es tan importante, porque es la descripción de la relación de Cristo y su iglesia. Y desde Génesis está haciendo un señalamiento a Satanás. Dios a Satanás, a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, entre ti y lo que da vida a la mujer, entre ti y aquello que es la causa de ser de la mujer. Ella te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién fue aquel que fue herido en el calcañar en la cruz del Calvario? Jesús. Así que la simiente santa es Cristo, señalado desde el mismo principio de las Escrituras. El distintivo,
la vida. Pero entonces hay una cuestión. Eso es carácter y atributo de Dios, carácter y atributo de Cristo Jesús. Pero dijimos al principio de lo que había hecho Dios en nosotros para los nacidos de nuevo: posesión, dirección, protección. Y en esa posesión, dirección y protección hay un asunto de identidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Abran sus Biblias, abran sus tablets, abran sus teléfonos y leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 2. Dijimos que la simiente santa es Cristo. En el mismo Isaías, y no lo tienen que buscar, pero está en Isaías 43, dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Así dice Jehová, formador tuyo. Yo te puse nombre nuevo. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Está hablando de un renacimiento. Está hablando, para que haya un renacimiento, habíamos dicho anteriormente, para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. Para que haya un renacimiento tiene que haber también una muerte y luego una resurrección. ¿Cuál es la causa de ese renacimiento? La simiente incorruptible. ¿Cuál es el medio de ese renacimiento? La palabra de Dios. ¿Qué es la simiente? La simiente incorruptible dijimos que es Cristo. Pero ¿qué es lo que es la simiente incorruptible? Vamos a compararlo con la simiente, como decirle el ADN, el DNA. El DNA o ADN no es otra cosa que ácido deoxirribonucleico. Díganlo. Deoxirribonucleico. Está hablando del área de la genética que está muy definida en nosotros. Que es lo que nos define a nosotros y que es incambiable. La ciencia quiere cambiar cosas, pero es incambiable. Con cromosomas específicos, con material hereditario, inmunológico, estructura y genético. Y determina los rasgos físicos, el color de los ojos, el pelo, el peso, el color de la piel, el diseño de quien tú eres, lo determina el ADN. Y la palabra dice en Génesis que el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, o sea, el hombre fue creado para que la imagen de Dios sea vista a través de él. Pero ocurrió algo en Génesis 3:17. En Génesis 3 llegó la caída del hombre. El hombre cayó, el pecado llegó. Y entonces la maldad, la tierra fue maldecida. Y el pecado trastornó la imagen de Dios. Así que lo que era la imagen de Dios, ahora vino a haber una imagen distorsionada de lo que es de Dios. Sí, todavía quedan vestigios de la imagen de Dios. Dice la palabra que tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Tenemos esa ley de Dios, la ley moral en nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes cuántos de ustedes han visto a alguien que no es creyente, pero sin embargo es un buen marido,
se conduce apropiadamente, no roba, es un buen ciudadano, ¿verdad que sí? Háblale de Cristo y no quiere nada con Cristo, pero como una persona civil, pues se conduce civilmente como un buen hombre de sociedad, ¿verdad? Y eso, aunque no lo quiera reconocer, es un vestigio de la imagen de Dios en esa vida. ¿Me doy a entender? Pero el pecado trastornó la imagen de Dios. La simiente tiene que ver con lo que es la raíz. La simiente tiene que ver con lo que nos define a nosotros, que está ilustrado en manera de semilla, pero también la simiente tiene que ver con lo que nos define a nosotros, que es ilustrado en lo que tiene que ver con el ADN, en la genética. La simiente incorruptible tiene que ver con la naturaleza indestructible de esa simiente. O sea, veíamos en Isaías 6:13 que aún el tronco, ¿verdad? Aunque queda el tronco, queda la simiente santa. Y esa simiente santa ha de retollar, ha de traer vida, impartir vida. Cuando vemos aquí en Primera de Pedro 1:23, dice que hemos siendo renacidos. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Eso es un participio que lo dice que hemos siendo renacidos. O sea, es continuo, pero es pasado. Ocurrió, pero sigue ocurriendo al mismo tiempo. Me doy a entender, es una cosa de gramática, el participio. Está hablando de una nueva vida espiritual. Está hablando de una nueva naturaleza. Está hablando del ADN de Cristo ahora mismo que nos ha sido dado. Yo no sé ustedes, pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en esos términos, en términos de lo que Él hizo, de lo que Él nos ofrece, lo que Él hizo y el efecto que ha hecho en nuestras vidas, somos en Cristo Jesús una nueva naturaleza. Él nos ha sido dado, Él nos ha dado la naturaleza de Cristo. En 1 Corintios 2:16 nos ha dado la mente de Cristo. Filipenses 2:5 nos ha dado el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. 2 Pedro 1:4 nos ha hecho partícipes de la naturaleza de Cristo. En Gálatas 3 nos hace partícipes, nos ha dado la identidad de Cristo. Fíjense lo que dice en Gálatas 3, 28 y 29. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. En Cristo Jesús. Así que esto no se limita a lo que son judíos. Es que el detalle está en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? La vida de Cristo te ha sido dada. Porque si es así, quiero que sepas que el Espíritu mora en ti, el Espíritu te guía, el Espíritu te da testimonio. Y ahora, por causa de la obra de Cristo Jesús, la simiente incorruptible en Cristo Jesús está dentro de ti y te ha sido dado una nueva naturaleza. Así como yo describía en la película de Anthony Quinn, ¿verdad? Otrora Zorba el griego, ¿verdad que sí? Uno de mis actores favoritos, dicho sea de paso. Y les recomiendo que vean esa película. La verdad que es tremenda y es muy linda y tiene unos paisajes bellos. La música, cantidad. Aquel que no era de la familia, aquel que no era mexicano, aquel era un gringo. Y el gringo entró a la familia por causa de la simiente. ¿Me voy a entender? Dice, tú eres linaje escogido, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, nación santa, que has alcanzado misericordia, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Somos pueblo de Dios. Somos linaje de Él. De las tinieblas nos sacó, nos trasladó a la luz admirable en Cristo Jesús. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Cristo Jesús es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad. Y en esa identidad hay una implicación muy importante que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Y es que al ser nacidos de Dios, primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios, el que es nacido en Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, el que es nacido en Dios, el que es nacido en Dios, no practica el pecado. Y cuando habla de practicar el pecado, pensamos, vamos ahora a hacer santurrones. Vamos a empezar a demudar nuestros rostros y nos volvemos unos santurrones. Eso es lo que significa. Es una cuestión de identidad. Es una cuestión de que el que es nacido en Dios, ya tú has sido justificado, hallado justo por causa de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no practica el pecado. Tu condición de pecador, el sello, lo que te separaba, o sea, lo que te separaba de Dios, que decía, este es pecador, no es digno de estar en la presencia de Dios, te ha sido quitado. Te ha sido quitado el oprobio. Eso no significa, eso es lo que ha sido ejecutado por Dios. Lo que ocurre es lo siguiente: nosotros estamos pasando por un proceso. Hemos sido declarados santos y esa es la declaración de Dios. Nosotros separados para Dios, pero estamos siendo santificados. Estamos siendo separados por Dios. Mediante el agua por la palabra, el lavamiento del agua por la palabra misma, el permanecer en Él nos santifica, nos purifica. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que como somos hijos de Dios, cuando nosotros nos descarrilamos por aquí, mira, el Espíritu Santo dice, por aquí no es por acá. Te recuerda todas las cosas, te corrige, trae convicción, te conlleva al arrepentimiento. Tú no puedes arrepentirte por tus propias cuentas. Muchas veces yo me recuerdo cuando era joven en las plazas del mercado, en mi país por lo menos, decía, arrepiéntete pecado, arrepiéntete pecador. Sí, hay que arrepentirse. Pero esa obra yo no la puedo hacer yo mismo por iniciativa mía. Es porque el Espíritu Santo obra en mí, Romanos 2:4, la benignidad de Dios que conlleva al arrepentimiento. Obra en nosotros, cambia nuestro corazón para que nosotros estemos arrepentidos de la pasada manera de vivir. Y por lo tanto no practica el pecado. Pero fíjense una cosa, aquí hay una cosa tremenda y esto tiene que ver con esto. Así que hablamos de la simiente santa que es Cristo, hablamos de la implicación en nuestras vidas en lo que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo por causa de haber sido renacidos de una simiente incorruptible. Pero ahora yo quisiera traer a su consideración lo siguiente. Simiente, hablamos de simiente,
hablamos de identidad y ahora estamos hablando de apropiación, el apropiarnos de la identidad que nos ha sido dada. ¿Saben una cosa? En esta semana, y ahora escuchen lo que les voy a decir. En esta semana hubo unos cambios significativos en mi lugar de empleo. La posición que por más de 11 años pues yo estaba llenando, se tomó la determinación de que ya yo no la voy a llenar. Y saben una cosa, para mí eso fue bastante, me conmovió bastante, ¿verdad que sí? Y cuando vienen cambios así, nos conmueve. Yo no sé ustedes, cuando nosotros estamos en medio de una situación en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros lugares de empleo, nuestras finanzas, nuestra salud, todo ese tipo de cosas, todo lo inesperado nos conmueve. Empezamos a querer resolver. El cubano tiene una palabra que dice, no, yo tengo que resolver. ¿Verdad que sí? Tengo que resolver. Hacer lo que sea por resolver. Pero cuando estamos hablando de una cuestión de identidad, el enemigo, como les quiero decir, el enemigo te quiere recordar tu pasado. Te quiere recordar de dónde tú vienes, de las cosas que tú hacías. Y una palabra, un versículo que está en el Salmo 124, versículo 7. Escuchen esto. Y esto está tremendo, porque esto fue lo que realmente, este versículo, fue lo que fue el pie forzado que me llevó a esta palabra en el día de hoy. Escuchen esto, Salmo 124, versículo 7, escuchen bien. Dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Esto es un sentido figurado aquí. Nuestra alma escapó cual ave, o sea, lo que pasa es que en esta versión pues lo hace un poco más complicado las metáforas, ¿verdad? Pero en el inglés dice, mi alma escapó como los pájaros o como las aves escapando de su jaula, del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo de los cazadores y escapamos nosotros. Versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Saben una cosa? Esa noticia me llegó a mí el viernes atrasado. Y el lunes me presento en la oficina de mi jefe. Después de yo haber tenido el tiempo devocional y haber leído este pasaje, y le digo, mire, ¿usted sabe qué? Este va a ser la última vez que yo voy a tocar este tema. Pero quiero que sepa que mi descanso, quien me puso aquí fue Dios. Quien me trajo aquí fue Dios. Y quien me va a sacar aquí es Dios. Y mi único descanso va a ser en Él. Mi socorro está en el nombre de Jehová. Leíamos Isaías 43. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Ya tú no eres tú. Tú eres según la nueva identidad que te ha sido dada. Y en esa identidad, por causa de la simiente santa, está tu socorro. Y ahí está tu refugio. ¿Saben una cosa? En los tiempos de esclavitud en este país y en todos los países, ¿verdad? Se declaraba la abolición de la esclavitud. Y era abolida la esclavitud por estatuto. Pero no fue efectiva hasta que llegó a los oídos de esos esclavos. Y no fue efectiva hasta que en esos terratenientes pues les notificó, no, ya fue abolida la esclavitud, ustedes quedan libres. Eso no fue así, chihichija, ustedes son libres y ya se acabó. No. Fue abolida por decreto, pero fue ejecutada y efectiva cuando ellos echaron mano
y se apropiaron de esa nueva identidad que le había sido dada ahora como gente libre. ¿Me doy a entender? Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes con la libertad que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está firme. Así que la simiente santa en Cristo, que es Cristo Jesús, simiente incorruptible, simiente que se propaga, simiente que es remanente, simiente que da esperanza, simiente que es distintivo, que te declara que tú eres pueblo santo, escogido. Esa simiente santa ha puesto, tú has sido renacido según esa simiente y te ha dado una identidad nueva. Ya no eres tú, ahora es la simiente santa que vive en ti porque está dentro de ti. Yo no sé si esto a ustedes les tiene que, a mí me causa libertad, a mí me causa liberación, porque ¿quieren ustedes saber una cosa? Yo soy una persona que ha sido bastante dolida por gente alrededor mío, sobre todo de la familia. Pero a mí me pasa una cosa. Cuando yo me doy cuenta de que de toda la gente que a mí me conoce, quien único me conoce a mí de verdad, el Señor me conoce. Dios te conoce y Dios me conoce. Dios conoce hasta cada uno de los cabellos que están en nuestra cabeza, Él las conoce. Dios conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios conoce aún nuestras necesidades. Dios conoce aún nuestras luchas. Dios conoce nuestro pasado. Dios redime y Él restaura. Y Él dice en Isaías que yo deshice como nube tus rebeliones porque yo te redimí. Como nieblas tus pecados, y te dice vuélvete a mí. Él lo deshace todo como nube, Él lo deshace como todo, Él lo hace todo nuevo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya se despertaron. Gloria al Señor. Eso es por causa de la simiente incorruptible que está en ti. Pero ¿saben una cosa que me causó a mí mucha liberación? Este año, en diciembre pasado, ahora diciembre que pasó, mi esposa y yo cumplimos 30 años de casado. Ya yo sobrepasé el tiempo de longevidad en la casa de mis padres. Y ella pasó el tiempo de longevidad en casa de sus padres. O sea, el tiempo nuestro juntos se sobreextendió sobre el tiempo cuando estábamos solteros. Mis hijos, por las razones que sean, mis hijos todavía viven con nosotros, trabajan, uno de ellos trabaja con nosotros, pero por años, por una década, ellos fueron mis estudiantes. O sea, ellos conocían al papá, al maestro y ahora al colega. Conocen lo bueno, lindo y lo feo de mí. ¿Lo conocen? Cuando está en ese conocimiento, cuando uno se sabe que uno es conocido, ¿qué importa lo que me diga mi hermano que me tiene unas ganas porque yo sigo creyente en Cristo y yo sigo a Cristo? ¿Qué maldad tiene lo que él pueda pensar y decir de mí? ¿Qué más da puede decir lo que la familia, el tío pesado o el primo pesado, o cuando te reúnes en la fiesta de Navidad con aquella familia que nunca ves pero que todavía se dedica a recordar esos tiempos del pasado para poderte bajonearte y hacer ridículo de ti? ¿Qué importa si la gente que más te conoce a ti te conocen bien y te dicen: pero tú sabes que sobre mi mujer y mis hijos, aquel que me conoce sobre todas las cosas, aquel que me creó, aquel que me formó, Él hizo todo nuevo en mí? Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Su costado es mi protección. Paloma mía, que estás escondida en los agujeros de la peña. Estás escondido en Cristo Jesús. Entonces, esto te da un asunto de identidad. Pero si tú no estás firme con esa libertad que te ha sido dado, ocurre que aún siendo libre, te vas a comportar como esclavo. Hay un libro que lo escribió Albert Memmi y Jean-Paul Sartre, que se llama El retrato del colonizado. No sé si les has escuchado, pero fíjense. Eso es una narración de
el país de Túnez en África, que por 75 años fue una colonia de Francia, hasta ellos alcanzar su libertad, su independencia en el año 1956. Y entonces ese libro retrata el comportamiento, la forma de pensamiento, porque eran libres, era una nación independiente, pero su manera de pensamiento era como un colonizado, como una persona dependiente, como esclavo, como un subyugamiento a aquella nación que los tenía oprimido. En miedo, vivían en miedo constantemente y eran una nación independiente. La personalidad de ellos era una personalidad como que no estaban seguros de sí mismos. Su conducta también reflejaba un sentido de inferioridad, pero era una nación independiente. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Tú puedes, escúchate bien esto, tú puedes saber de información por las Escrituras e información de que tú eres libre, de que Jesús te hizo libre, de que la simiente santa, tú has sido renacido por la causa de la simiente santa. Tú lo puedes saber. Tú puedes estar actuando y obrando y participando de las cosas del reino de Dios en la iglesia y ocupado en esas cosas, pero sin tu corazón todavía tú no estás libre. Tú vas a seguir actuando como si estuvieras libre. Es como si estuvieras esclava. Tú vas a seguir actuando como si estuvieras oprimido. Y no es que estés oprimido, es que tú todavía no de la cabeza, del conocimiento de aquí y de aquí, no se ha ido aquí. Y saben una cosa, todo tipo de información que tú te lo aprendes, te embotellas y lo participas en los laboratorios y todas esas cosas, no es hasta que va al dominio afectivo que entonces crea en nosotros la creencia, crea en nosotros el poder internalizarlo. Nosotros, ¿cuántas personas van al seminario? ¿Cuántas personas se paran aquí? Digo, aquí no específicamente aquí, porque por la gracia del Señor tenemos aquí un equipo de ministros del Señor que han dado testimonio de que su vida, lo que ellos predican aquí es lo que ellos viven. Pero yo les digo una cosa, yo llevo más de 40 años en esto y yo he visto bastante. ¿Cuántos no hemos visto personas que van al seminario, conocen la Biblia de rabo a cabo, conocen y predican y todas esas cosas y tienen experiencia y todas esas cosas de aquí? Y se van a los viajes misioneros, se van hasta la Cochinchina, a los viajes misioneros, allí y hacer todas las cosas. Pero ellos viven esclavizados. ¿Cuántas personas desde el púlpito no han confesado que le han sido infieles a su esposa, envueltos en pornografía, en alcohol? Cantidad de personas en el ministro del Señor envueltos en pornografía y en alcohol y en drogas y cualquier tipo de adicción y cosas de esas, y no han podido perdonar o no han podido liberarse o dejan que sus circunstancias o dejan que su avaricia y todas esas cosas les sobrecojan. No ha habido un nuevo nacimiento y no ha habido una firmeza en esa vocación en Cristo Jesús de que han sido libres. Y en esta mañana yo te quiero hacer una exhortación. Si tú realmente has nacido de nuevo, tú has sido poseído por Dios, por el Espíritu que vive en ti. Posesión, dirección y protección. Y por consiguiente, te ha sido dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Parte del no asirnos, del no echar mano de esa libertad, ocurre como Michael Corleone. ¿Se acuerdan El Padrino? A mí me encantan las películas de mafia. ¿A ustedes les gustan las películas de mafia? A mí, no se lo digan a nadie, a mí también. Y Michael Corleone dijo en una, cuando él pensaba que sus negocios estaban todos legalizados y todo, él decía, justo cuando pensé que estaba fuera de la ilegalidad, me vuelven a meter. Y ahí le dio un ataque al corazón y ¿se acuerdan de esa escena, lo que vieron en la película? ¿Sabe cómo empieza todo?
el creer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú te apropias de la naturaleza que te ha sido dado, tú puedes decir y verte como hijo de Dios. Juan 1:12. Como que tú le perteneces a Dios. 1 Corintios 6:20. De que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. De que tú has sido escogido en Cristo por Dios. Efesios 1. De que tú has sido declarado santo en Cristo Jesús. De que tus pecados han sido perdonados. De que hay propósito en tu vida. Ya tú no vives por ti. Ya tú no estás a la deriva. Hay propósito. Dios tiene un propósito. ¿Qué importa lo de que digan las demás personas? Hay propósito en tu vida. Tú has sido sellada con el Espíritu Santo. Hay una esperanza. Tú has sido renacido por medio de la resurrección de Cristo Jesús para una esperanza viva. Y por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, puedo decir como Pablo decía, que en Él estamos completos. Pero Dios te conoce. Aún antes de tú nacer, Él te conoce. Él va a cumplir su propósito en ti. Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce todo aquello que nos afecta. Porque tú has sido renacido según simiente incorruptible. La simiente incorruptible que es Cristo Jesús está dentro de ti. Y esa simiente incorruptible, por causa de esa simiente, de la vida que está en esa simiente, ahora va a ser un legado que tú le vas a transferir a tus hijos, a tus nietos, a todo aquel, generación tras generación. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.